Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Ingeniero, buenos días. Qué gusto saludarle, qué gusto saludar a toda la teleaudiencia de Frente a Frente. Gracias por invitarnos. Con bastantes quehaceres, este sismo ha venido, digamos que ha venido a sobreactivar al sistema. Estamos todos dispuestos a la operatividad en este momento y bueno, haciendo todavía algunas acciones que son de, digamos, de estricto cumplimiento cada vez que se materializa la amenaza sísmica, ¿verdad? Exactamente. Mire, primero tenemos que poner de punto de partida algunas informaciones y algunas situaciones. No hay víctimas. No hay víctimas, ni una tan sola víctima. Afortunadamente el sismo... ¿Lesionados? Tampoco. Lesionados, se había manejado uno inicialmente, se había manejado una persona inicialmente, pero luego pues fue descartada, ¿verdad? Digamos que lo más crítico que tuvimos en algún momento fue personas atrapadas en ascensores. Okay. Personas atrapadas en ascensores, que no deja de ser una situación crítica, sobre todo, bueno, desconocemos, digamos, cuáles son el comportamiento que va a tener cada persona. Algunos de repente hasta padecen de claustrofobia, que es un síndrome ataques de ansiedad. Entonces, igual creo que es importante comunicarle a la población que desde el inicio, o mejor dicho, desde el primer momento en el que el sismo se produjo, todos los equipos, básicamente todo el Sistema Nacional de Protección Civil, sobre todo las instituciones de orden operativo, se activaron. Hemos podido llegar casi de inmediato a todas las comunidades. Centramos nuestra atención en las cordilleras. Usted sabe que cada vez que tenemos un sismo muy importante, centramos la atención en, digamos, en tres zonas muy importantes del país. Número uno, la costa, por la probabilidad de ocurrencia de un tsunami, ¿verdad? Hay que recordar que sobre todo los sismos que tienen que ver con el fenómeno de subducción no descarta la posibilidad que se pueda producir un tsunami. El segundo, digamos, la segunda zona del país a la que le prestamos muchísima atención es toda la zona de las cordilleras, y en este caso la cordillera donde se centra Mercedes Umaña, Berlín, Alegría, Santiago de María. Exacto, en ese sentido. De hecho, tuvimos por ahí, un día más adelante de repente hablamos, tuvimos unos pequeños derrumbes que momentáneamente, digamos, interfirieron en el paso vehicular, pero que luego fueron evacuados. Lo importante hoy por hoy es que todos los equipos nos mantenemos activos, salimos al terreno en el preciso momento que ocurrió el sismo, y eso nos ha permitido tener a la brevedad posible un informe preliminar de daños, ¿verdad? Yo siempre he creído que cada vez que ocurre una situación de estas, ingeniero, número uno, hay que informarle a la población, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Ese mismo día, en la noche, vimos por ahí, andaba circulando de esos mensajes que toda la vida salen, porque hay que batallar con eso, ¿verdad? Toda la vida salen, que le daban no sé cuántos minutos o cuántas horas al volcán de San Miguel, que teníamos deslizamientos. Entonces, con mucha más razón, creo que es importante salir y decirle a la población qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Yo creo que es importante que también decirle a la población, eso va a seguir sucediendo, ingeniero. Definitivamente, vivimos en una zona altamente sísmica. Hay que denotar que en El Salvador tenemos dos fuentes principales de ocurrencia de sismo. Y vea qué interesante, que una tiene que ver justamente con una hipótesis de amenazas que nosotros tenemos consignada en el Plan Nacional de Contingencia para Terremotos, que es la hipótesis y no es que sea la única, quisiera aclarar eso, sino que es la más cercana que tenemos en el tiempo, la de 1986, ¿verdad? Cuyo sismo tuvo, digamos, su origen en el sistema de fallas interno que tiene el país, ¿verdad? Hay que recordar que El Salvador está dividido básicamente en 4 gravens, en los que tenemos sismos que son pero muy focalizados, que tienen que ver con el sistema de fallamiento dentro del territorio nacional. Uno de esos ha estado bastante activo en los últimos 10, 15 años, y me refiero a la zona de Ahuachapán, ¿verdad? En la zona de Ahuachapán, el refugio, particularmente Ahuachapán, el refugio, San Lorenzo, ha estado pero muy activo. El primero que yo recuerdo, ya estando trabajando en Protección Civil, es de 2007,
que dio mucho que hacer en esos días. Luego tuvimos otro por el 2013 y el que recientemente, ahora mismo en enero, tuvimos, ¿verdad? Esa es digamos, una fuente. La segunda fuente justamente tiene que ver con el que ahora se ha manifestado, ¿verdad? Que es el fenómeno de subducción que no solamente afecta a El Salvador, hay que decirlo. Básicamente el fenómeno de subducción que se está produciendo entre la placa de Coco y de Caribe afecta a Guatemala, a Nicaragua y ligeramente a Costa Rica, ¿verdad? Pero al final pues somos influenciados por esto y eso significa ipso facto que vamos a seguir teniendo movimientos sísmicos por siempre. Sí, es un área bastante grande y los sismos se están produciendo ahí. Hay algunos puntos de partida también y es que algo en esa zona, no quiero decir que exactamente en el punto, pero el terremoto de enero del 2001 sí. fue básicamente casi en la misma zona. Sí. No quiero decir que ahí fue, pero sí casi en la misma zona. El océano y las placas son tan inmensas y gigantescas que poder decir uno fue aquí, el otro aquí, están separados 200. Es sumamente difícil. Exactamente, pero van a seguir ocurriendo. Ahora, me dice usted, y me mencionaba, hay tres lugares muy específicos geográficamente hablando que ustedes monitorean cuando hay un sismo de esta magnitud. Sí. Me dijo primero el Océano Pacífico, sí. Después la cordillera ya de Santiago María y toda esta y también la cordillera del Bálsamo, ¿verdad? Que es la que... Y la tercera zona, todo lo que tiene que ver con áreas urbanas, ingeniero. Hay que recordar que en cuanto a tipos de construcción, El Salvador básicamente tiene 3 o 4 tipos muy puntuales de construcción. El sistema mixto, el sistema que tiene que ver con, digamos, uso de materiales, diría yo, madera, adobe, bahareque, como así se conoce ese tipo de construcción. Y hay otro tipo, pues que básicamente es el que tiene que ver con madera, láminas y cualquier otra cosa que se utilice para estructurar una casa, ¿verdad? Entonces, nos preocupa mucho y justamente es uno de los aspectos en los que se ha centrado también el Plan Nacional de Contingencia para terremotos. Nos preocupa mucho toda la infraestructura que pasa más allá de 100, 120 años, 60, 70, 80 años. Entonces, justamente por eso es que una vez tenemos la materialización nuevamente de la amenaza sísmica, nos vamos al terreno, hay que evaluar, hay que verificar la infraestructura, muchos nos decían ayer, mire, vayan al barrio La Vega, vayan a toda esa zona. Todos sabemos que San Salvador nació ahí, ¿verdad? Esa era, digamos, como la metrópoli en los años 10, 20, 30. Entonces, son construcciones que tienen una larga data y en ese sentido es otra zona de interés, digamos que no de preocupación, zona de interés, ¿verdad? Y todas aquellas construcciones que pues infortunadamente son recientes, pero que están en zonas, digamos, de alta vulnerabilidad, ¿verdad? Señor, hablábamos en un inicio, víctimas no hay y tampoco lesionados. Tampoco lesionados, pero así sí es. Hay daños en algunas viviendas y construcciones. Efectivamente. Ahí en Usulután sobre todo. Hemos tenido en Usulután, hemos tenido también en San Salvador, en San Miguel y en Morazán. Particularmente diría yo que los más complejos fueron Usulután. En Jucuarán, particularmente en el caserío Las Flores, aquí hay 2 cantones, Cantón Zamuria y Cantón El Jutal. En uno de estos cantones, en el Cantón El Jutal, una vivienda sufrió daños a tal grado que colapsó una parte del techo, digamos, de la parte de afuera de la casa. En este caso, la familia decidió autoevacuarse, se fueron donde otros familiares, no hay lesionados, quiero insistir en eso, no hay lesionados y obviamente pues a través del trabajo que están haciendo los gobernadores y las gobernadoras departamentales con las comisiones departamentales de protección civil y nuestro personal de la dirección desplegado en el territorio, ya se le está dando la asistencia requerida. Me gustaría mencionar que en función de las afectaciones que se han tenido en las viviendas, se ha ofrecido albergue a todas las personas. Tenemos albergues disponibles a través de la dirección de albergues. Hay que recordar que, si bien es cierto, se están preparados para la época invernal, llegamos ya a 100 albergues con una capacidad de poder albergar hasta unas 7,000 personas, ¿verdad? Entonces,
obviamente ante una situación tan crítica como puede ser un sismo, hay que recordar todo lo que produjo el sismo de 2001, ¿verdad? Los dos, tanto el 13 de enero como el 13 de febrero, indudablemente hay que pensar en la habilitación de nuevos albergues, pero ahora podríamos decir que tenemos la capacidad. Así es que en Usulután particularmente, en 3 lugares, Cantón Caserío, Cantón Zamuria, Cantón El Jutal, 2 viviendas, pero también tuvimos una en Morazán, tuvimos también una vivienda aquí en San Salvador, tuvimos una vivienda, digamos que tiene grietas que hay que ser estudiadas, analizadas, inspeccionadas, pero no representan hoy por hoy una probabilidad de colapso de la vivienda, ¿verdad? ¿Estas son en Altavista? Exactamente, sí, exactamente. Hay una fuga de agua hace no sé cuánto tiempo. Sí, y ahora mismo, vea qué interesante, porque en Soyapango, específicamente en la urbanización Prados de Venecia y en la colonia Llano Verde, que ya pertenece a San Bartolo, tuvimos, en esas 2 zonas hemos tenido 2 colapsos de tuberías. Hay que recordar que, si bien es cierto, el sismo tuvo, digamos, su mayor impacto en la zona costera y específicamente en el oriente, hay que recordar que cada vez que se produce un movimiento, el colapso de las tuberías es una de las probabilidades que vamos a tener toda la vida, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, hemos tenido colapso de tuberías ahí. En algún momento se manejó que habíamos tenido un derrumbe de grandes proporciones en el río Las Cañas. Incluso mencionaban que había sido una nube de polvo. Exactamente. Imágenes. Exactamente. Entonces, realmente lo que se tuvo fue un pequeño deslizamiento, no es de grandes proporciones y obviamente ya cumplimos casi las 2 semanas sin tener lluvias importantes, ¿verdad? Entonces, hay mucho polvo también. Hay mucho polvo. Entonces, lo que ha sucedido es que con ese pequeño deslizamiento hay que recordar que toda esa zona es ceniza volcánica, es decir, tierra blanca, ¿verdad? Entonces, muy suelta, con el sismo y con este pequeño deslizamiento se produjo una nube de polvo que obviamente pues a cualquiera asusta, ¿verdad? Entonces, los fenómenos geológicos, ingeniero, por siempre despiertan mucho temor y mucha curiosidad, ¿verdad? Si no, vea qué es lo que pasa con el volcán de San Miguel, ¿verdad? Que todo el mundo quiere ver qué está pasando, si realmente está a punto. Exactamente, entonces, así las cosas. Sí, ya le vamos a mostrar a los amigos televidentes el sismograma precisamente del volcán de San Miguel, que no tiene nada que ver con la actividad del volcán, en absoluto. Más bien es el reflejo de lo que está ocurriendo en el océano Pacífico. Exactamente. Que está viviendo la actividad. Mire, solo una duda. En el día del temblor se mencionó mucho que podría haber habido el derrumbe de un muro de una instalación militar en San Miguel. ¿Se confirmó esto o era también fake news? No, sí se confirmó. Sí se confirmó. Hay que recordar que esa zona, digamos que fue la zona de mayor incidencia en cuanto al sismo, exactamente. Entonces, sí se confirmó, no ha lesionado a nadie, simplemente es una porción tampoco de gran importancia, ¿verdad? Obviamente, pues habrá que hacer una inversión para repararlo, ¿verdad? También se mencionó, y eso sí pudimos constatarlo, quisiera reiterar que una vez ocurrido el sismo, enviamos, yo diría, equipos de evaluación de daños y análisis de necesidades. Ingeniero, cuando nosotros tenemos la materialización de una amenaza, independientemente, ahora ha sido geológica, puede ser hidrometeorológica, en algún momento incluso podría ser antrópica, es decir, provocada eminentemente por la mano humana, como los incendios forestales. Nosotros siempre es parte del procedimiento operativo o de los procedimientos operativos, se tiene que hacer la EDAN, como nosotros le llamamos, evaluación de daños y análisis de necesidades, que particularmente tiene que ver con los daños puntuales y pérdidas que podrían ser directas o indirectas, es decir, de corto, mediano y largo plazo. Entonces, los equipos que hasta ahora gracias a todo, digamos, el apoyo que hemos tenido en el gobierno del presidente Nayib Bukele, estamos migrando incluso de lo que antes era una simple tabla con papel, estamos migrando, hemos
tecnologizado, diría yo, la evaluación, a tal grado que ahora pues los equipos están en el terreno, están haciendo las evaluaciones e inmediatamente está llegando la información en tiempo real al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ¿verdad? Entonces, eso justamente nos permitió tener la información muy, pero muy rápido. Nos enteramos que en la carretera panamericana, en el kilómetro 104, si mal no recuerdo, déjeme constatarlo, sí, 104, exactamente en la cercanía del desvío a Ciudad del Triunfo. Ahí se produjo un pequeño derrumbe donde tuvimos piedras no de gran envergadura, no de gran tamaño, sin embargo obstaculizó temporalmente el paso, pero con el equipo de Fovial, de Ministerio de Obras Públicas, se retiraron y básicamente a 2 horas de haber ocurrido el sismo ya estaba restablecido el tráfico. Ok, y esto es lo más relevante que pudo haber habido. Menos Por, mal no sucedió ninguna desgracia mayor. Sí, afortunadamente, mire, al final cada vez que una situación de esta se produce, nuestro interés es y por siempre será, y creo que el gobierno del presidente Nayib Bukele lo ha demostrado por demás, el bienestar de la población, ¿verdad? Es importante reiterar que nuestro interés, más allá de dar números de carreteras, más allá de dar números de viviendas afectadas, el interés está centrado en el bienestar de las personas. Por eso justamente nos enfocamos, como le decía, en esas 3 áreas muy importantes, así es. Hay algunas preguntas de los amigos televidentes. Víctor Hugo nos dice, buenos días y un saludo al invitado. Prácticamente estamos a unos días de las vacaciones de agosto. ¿Ya se tiene un plan ante cualquier eventualidad en esas fechas? Por supuesto, sí. ¿Tienen un plan siempre para periodo de vacaciones? Por supuesto, siempre. Hay que recordar que en El Salvador tenemos 3 pausas laborales, ingeniero. Una es Semana Santa, la otra es agosto y la otra es diciembre, ¿verdad? En algunos casos se suman otras que tienen que ver con eventos muy importantes, como el que recientemente tuvimos de los Juegos Centroamericanos, ¿verdad? En el que también el Sistema Nacional de Protección Civil se sumó. Indudablemente ya tenemos un plan, ya estamos listos para lanzarlo, estamos esperando el momento propicio, ahora vamos a esperar que pase la efervescencia, diría yo, del sismo para poder presentarlo, pero ya está listo de presentarse. Involucra, como siempre, y como dicen ustedes, vamos a dar la primicia. En su momento. Mire, es más de semántica que de realidad, pero un sismo de 6.8 o 6.6, Sí. como haya sido, es un terremoto. Sí, definitivamente, sí. Yo creo que es importante que la población conozca, bueno, en principio todos son sismos, ¿verdad? Sí. Todos son sismos. Entonces, etimológicamente, terremoto significa movimiento de la tierra, ¿verdad? Movimiento de la tierra. Definitivamente es un terremoto. Se tiene la creencia de que un pequeño sismo no se considera terremoto porque no produjo grandes daños, porque no al final es lo mismo, ¿verdad? Es un movimiento telúrico que puede ser ocasionado, en el caso de El Salvador, por las 2 fuentes que ya le decía. Número 1, el fenómeno de subducción, y número 2, pues el sistema de falla interno que tenemos. Así es. Y para los amigos televidentes que nos han estado viendo y lo que usted mencionaba, director, este es el sismograma, la gráfica que muestra la actividad que se ha tenido en la estación del volcán de San Miguel. Hay que aclarar que todos esas manchas que ve usted, sí, no es que el volcán esté activo. Lo que está mostrando es la actividad sísmica originada en el punto y que todavía se mantiene en horas de este día después de ese sismo que ocurrió, o de este terremoto que ocurrió el pasado martes. Aquí no podemos ir un poco más atrás, pero mire, antes de movernos, solo observe esto que le vamos a señalar, porque si bien es cierto, la actividad continúa y hay espacios donde se da tal vez un poco más frecuente, si se da cuenta en esta última parte de del mediodía de ayer hasta la medianoche, la actividad ha sido menor. sí. Hoy lo que tenemos precisamente en horas de esta mañana es esta actividad que registra el Ministerio de Medio Ambiente, pero existe menos actividad sísmica en aquella región del Océano Pacífico. Nos vamos un poco más atrás y podemos ver todas las gráficas y de ahí nos vamos hasta el día 18. Esto es lo que se tenía en el volcán de San Miguel. Exacto. De las 0 horas a las 12 del mediodía. De las 12 del mediodía
a las 12 de la noche, así cambió el panorama. Totalmente, ¿verdad? Porque esta es la zona precisamente donde se produjo el sismo o el terremoto que estamos tomando en mención. Así es que, por favor, no le haga caso a todos esos, a toda esta gente, para no ocupar ningún calificativo, que anda promulgando de que ya viene la erupción y que el volcán va a estallar. Lo que está mostrando es simplemente la actividad que se tiene en esa zona donde ocurrió el epicentro. Hay que recordar, efectivamente, ingeniero, hay que recordar también que cada vez que se produce un sismo de mucha importancia, diría yo, o que ha liberado una cantidad de energía, hay que recordar también, y quisiera aprovechar el momento para reiterar, tenemos dos escalas que nos permiten medir Sí, un sismo, ¿verdad? Richter y Mercalli. Exactamente, Richter, que básicamente mide única y exclusivamente la cantidad de energía que se ha liberado, que en este caso puede ser megatones, joules, cualquier unidad de medida que se quiera utilizar, pero específicamente la escala de Richter mide muy puntualmente la cantidad de energía liberada. Entonces, cada vez que tenemos un sismo que libera esta energía y que llega, pasa de los 6 grados, incluso hemos tenido en otros años ya sismos de 5.5, 5.7 que generan, que al final generan réplicas también. Entonces, indudablemente que con este sismo que tuvimos antier, vamos a seguir teniendo réplicas. ¿Por qué? Pensar en que un movimiento que ha provocado, o mejor dicho, una liberación de energía que ha provocado el movimiento de dos placas tan inmensas, tan grandes, lo que precede a eso es que hay un momento, diría yo, en el que termina de acomodarse, ¿verdad? Esa acomodación es lo que ahora está produciendo. Ya llevamos 150 réplicas, por cierto. Sí, Se han producido 150 réplicas. Entonces, ¿cuándo va a parar? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las réplicas al final no necesariamente tienen que ser muy leves, ¿no? O muy débiles. Algunas, bueno, el mismo día del sismo, a las 8, 2 horas después, el sismo fue a las 6:22, a las 8:20, 22 también, tuvimos una réplica de 5.5, si mal no recuerdo. Entonces, eso va a seguir sucediendo. Por eso, y que es importante que usted haya colocado exactamente, el sismograma, porque es bien notorio ver cómo inmediatamente después del sismo se dispara toda la gráfica, ¿verdad? Exactamente, se disparan todas las gráficas. Y lo importante es decirle a la gente, va a seguir temblando. Son dos placas gigantescas. Exacto. Una básicamente cubre casi toda Centroamérica, que es la que está por encima, y la de Cocos, que es la que está efectivamente acelerando y tratando de moverse hacia Centroamérica. Cuando ocurre un movimiento de este tipo, los sismos van a continuar. Y ya que lo menciona usted, creo que también es bueno decirlo, ¿por qué una placa se desliza por debajo de la otra? Bueno, el punto es que el planeta no es una sola pieza, ¿verdad? El planeta está dividido en placas tectónicas. Y me preguntaba ayer una persona, mire, pero ¿y qué pasa? ¿A dónde va a parar esa placa que se está deslizando? Bueno, tan fácil como decir que está llegando al centro de la Tierra, se está convirtiendo nuevamente en magma, y por otro lado está surgiendo como nueva tierra, nuevas islas. Tenemos Islandia, que es muy activo. Eso tiene que ver también con el cinturón, al menos en esta zona. Hay que recordar que nosotros somos parte del cinturón de fuego, ¿no? Del Pacífico. Entonces, todo ese movimiento de placas tectónicas al final es lo que mantiene activo también al cinturón de fuego. Y solo para terminar lo que antes comentaba, la segunda escala es la escala de Mercalli modificada, que puntualmente mide daños específicos, daños concretos, ¿verdad? Esa únicamente llega del 1 al 12. La escala de Richter puede llegar, bueno, los sismos más importantes que hemos tenido en la historia o que se han registrado en la historia, el que recientemente, bueno, ni tan reciente, en 2004 se tuvo en el sudeste asiático, que llegó a 9.4, si mal no recuerdo. El de 1967, creo, en el desierto de Valdivia, en Chile, que tuvo alcanzó una magnitud de 9.1, 9.2. Entonces, y así como eso puede llegar,
la cantidad de energía que se puede liberar puede ser mucho más allá de... Mientras que la de Mercalli modificada únicamente llega hasta 12 porque 12, digamos que es el nivel que denota que hemos tenido pérdida total, ¿verdad? En una zona geográfica donde se ha manifestado un sismo. Estamos a punto de terminar. Director, solo quería mostrarle algo porque ¿Cómo en no? estas cosas salimos de una y entramos en otra. Definitivamente. Fíjense que el Centro de Huracanes de la Florida está mostrando esta gráfica desde ayer y la posibilidad de un desarrollo ciclónico en la parte media del Océano Atlántico, precisamente esta zona que Sí. está sombreada de color amarillo. Sí. Por el momento la posibilidad es baja, menos del 40%, y de acuerdo a las indicaciones que da, es 10% para los próximos días. Ojalá y no se desarrolle, pero si se desarrolla, la dirección estaría apuntando a entrar bien bajo en el área del Caribe interior. Y para esto tenemos que estar preparados porque en un fenómeno del Niño, el Atlántico va a ser un factor determinante para los fenómenos que tengamos a fin de año. Definitivamente, ingeniero, definitivamente, aunque el fenómeno del Niño ipso facto refiere disminución de lluvias, ¿verdad? Disminución de lluvias. Hay que recordar que el Caribe es el Caribe y siempre específicamente entre julio y octubre, en algunos casos hasta noviembre, hay que recordar, Mitch, en el 98 llegó ya pues casi en... Ya que lo trae usted a colación, Sí. Mitch llegó en el 98 en el inicio de uno de los más intensos fenómenos del Niño. Exactamente. No estamos a la mitad de un niño, sino que en inicio. Exactamente. De algo debe servir de referencia. Claro, claro. Y es muy importante valorar que en la temporada de huracanes, que ya está, digamos vigente. que ya está vigente, en el Caribe siempre vamos a tener eventos muy, pero muy importantes. Entonces, yo creo que ahora mismo hay que centrarnos, número uno, en el monitoreo, y ese es parte del trabajo que definitivamente desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional nosotros hacemos constantemente, por no decirlo 24/7, con la Dirección de Observatorio de Amenazas, a fin de que nos mantengan muy informados sobre la situación y a partir de ahí establecer los estados de alerta requeridos. Sin embargo, creo que también hay que valorar, ahora mismo estamos bajo la influencia de los polvos del Sahara, ¿verdad? De hecho, ahí por el día lunes teníamos una onda tropical que en algún momento, al ver las imágenes, seguro que usted las estuvo monitoreando o viendo, le dejó a Nicaragua un promedio de 45 o 50 milímetros de lluvias, al menos en la zona central de Nicaragua. Y aquí no llegó nada. Aquí no llegó absolutamente nada, exactamente. Entonces, ¿qué pudo haber producido eso? Bueno, ya es un efecto de los polvos del Sahara. Hay que recordar que hemos estado teniendo recientemente el ingreso de los polvos del Sahara en cantidades muy, pero muy importantes, y eso también lo que refiere es mucho calor y disminución de las precipitaciones o de la lluvia. Hay que monitorear esto, todavía es muy temprano, como usted decía, sí nos preocupa el hecho de que podría bajar un poco, ¿verdad? Sí. Hay que recordar que todos los que bajan terminan impactando la zona costera atlántica de Honduras, de Nicaragua. Y luego hay que ver para dónde agarra. Exactamente, entonces o sube a Honduras o llega a nosotros. Entonces, igual estamos monitoreándolo y por supuesto recordarle a la población, número uno, que se mantenga a la expectativa de la información, ¿verdad? A la información de fuentes oficiales, a la información que gracias a estos espacios que ustedes muy amablemente nos brindan para poder dar a conocer, no se dejen sorprender por rumores, ¿verdad? Ya de repente empiezan rumores que cada vez, ayer por ejemplo me decía, mire, y es cierto que después de cada sismo, me decía una señora, después de cada sismo vienen tormentas, vienen plagas, o sea, le digo, mire, eso son creencias. El planeta es un planeta vivo, ¿no? Y tiene, digamos, dos dinámicas principales, la dinámica geológica y la dinámica hidrometeorológica. Así es que hoy estamos, digamos que básicamente viviendo las dos, porque hemos tenido un sismo importante y estamos en la época invernal, ¿verdad? Entonces... Sí. Ahora, el plan de vacaciones va a ser anunciado la próxima semana. Sí, la próxima semana, ingeniero. Inicia que el día sábado de la
semana de vacaciones de agosto, ¿verdad? Una de las consideraciones, y sin ánimo de adelantarme al lanzamiento del plan, ingeniero, porque creo que es importante la pregunta que hacía el amigo, sin ánimo de adelantarme, mire, una de las cosas que hemos venido valorando, yo creo que hay que decirlo, el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por adelantarse a los hechos. Los planes, en principio, buscamos que se hagan a partir de condiciones evaluadas, de situaciones reales, y, por ejemplo, ahora resulta que en la mayoría de los periodos vacacionales hay personas que están viniendo al país. Hay que recordar que el clima de seguridad que ahora vivimos es propicio para tener una cantidad muy, pero muy importante de turistas. Ah, ya lo entiendo. Lo vivimos en Semana Santa, entonces ahora no necesariamente va a empezar el 1 de agosto. Probablemente vamos a empezarlo antes, de hecho sí, lo vamos a empezar antes, justamente para prever que 2 o 3 días antes de que se dé el pitazo inicial de la vacación, ya tenemos turistas, tenemos las playas, ya las tenemos abarrotadas. Salvadoreños y compatriotas que hayan venido al país. Exactamente. Van a querer empezar temprano. Entonces esa es una de las consideraciones, y otra, pues mantener alerta a todo el sistema a fin de que las personas que ya están en la montaña, en lagos, en la playa, algunos visitan los parques acuáticos del Ministerio de Turismo, donde ahora se ha hecho inversiones pero tan importantes. Es decir, tenemos toda una gama de puntos para disfrutar, ¿verdad? Muy bien, vamos a estar pendientes de este aviso que se podría dar. Terminamos con esta imagen, es lo que sucede hoy y lo que mencionaba precisamente el director de Protección Civil. Hay una onda tropical, solo Dios sabrá exactamente dónde se encuentra, porque a estas horas de la mañana debería estar aproximadamente ahí. Exacto. Donde estamos trazando esa línea amarilla. Sin embargo, no hay mayor actividad. Sí se observa sobre Nicaragua algo de nubosidad, pero es muy probable que la misma se haya terminado de disipar el territorio nicaragüense. Sin embargo, algunos de los pronósticos indican que sí hay posibilidades al final de esta tarde, inicio de la noche. Efectivamente. Y de lluvias algo intensas. Ya veremos qué sucede. Gracias, director, por haber estado con nosotros esta mañana. Al contrario, ingeniero, gracias a ustedes por la oportunidad. Insisto, un saludo a toda la teleaudiencia de Frente a Frente. Qué bueno que nos han acompañado esta mañana. Un saludo también a todos los compañeros del Sistema Nacional de Protección Civil que están ahí siempre atentos al pie del cañón, como se dice, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. El licenciado Luis Alonso Maya, director general de Protección Civil. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.